Seguimos aquí desde la mañana con Dari, son las 8:31 de la mañana y a esta hora vamos a hacer contacto con Valentín Medrano, abogado, nuestro asesor en materia jurídica, para abordar temas jurídicos concernientes a la posibilidad de que la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, tome acciones en contra de personas que ella entienden que han iniciado una campaña de difamación en su contra. Buenos días, Valentín, bienvenido a la mañana con Dari. Sí, muy buenos días, Dari. Buenos días a los demás colegas, compañeros y amigos que compueblan este plenario de informaciones en la mañana, esta opción sana, saludable, verdaderamente potable, que ustedes conforman. Es un honor, como siempre, y gracias por los títulos que tú me endilgas, Dari. Gracias por ello. Buenos días, Valentín. Quedamos cortos. Bonjour a todos, que significa buenos días en francés, y lo de todos está, obviamente, en español. Sí. Tan bello ese niño. Valentín, ¿a qué se pudieran enfrentar estas personas que pudieran ser sometidas por la ministra Farideh Raful por lo que ella entiende es una campaña difamatoria estructurada en su contra? Bueno, en el estado situacional en que se encuentra la posibilidad de ese proceso, pudieran afrontar penas que ni siquiera estén en los códigos o en la norma, porque estamos hablando de que la ministra de Interior, con lo que eso significa, con el poder que eso influye en el sistema de justicia, un sistema de justicia lamentablemente que tenemos que sigue languideciendo en el poco entendimiento de su propia condición de poder, un poder que no se sabe poder y que, como dijo recientemente el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, don Jorge Sobero Iza, a quien le rindo pleitesía por el valor en afirmar cosas como esas y que retratan de cuerpo entero la realidad. Tenemos un poder judicial que es narigoneado, que está postrado, fueron las palabras que utilizó, ante el Ministerio Público. Entonces, imagínate tú que una ministra de Interior de un país que ha gastado muchísimos millones de pesos en engañarnos a nosotros con respecto a la presunta concreción del Ministerio Público Independiente, que hoy sabemos que es falso porque todos los lunes el Ministerio Público va a rendirle cuentas y pleitesías al faraónico presidente de la República. Yo creo, con el respeto de Farideh y su buen nombre, que sé que lo tiene, que Farideh no debía iniciar esta jornada, porque el mal que puede producir es mayor que el bien que se pretende. Pero Explica. No, porque imagínate, tú vas a usar un sistema, tú estás en el ejercicio del poder, eso va a implicar el pleito del huevo y la piedra, obviamente que va a sacar todo lo nauseabundo que sistémicamente nosotros tenemos, las garantías penales sustantivas y la equidad no va a existir, porque estamos hablando de pleito entre diferentes. Valentín. Vamos a concluir la idea. Bueno, perdimos a Valentín. Vamos a tratar de contactarlo nueva vez. A tratar de contactar a Valentín Medrano. Con él estamos conversando. Parece que él está en carretera. Pero Sí. Él dice básicamente, haciendo un pequeño resumen, que sería la lucha del huevo y la piedra y que no le convendría a Farideh porque ya los estamentos del poder, debido al cargo que ella ocupa, eso mismo le decían los PLDistas, estarían sesgados. Farideh que siga. Completada como fue marcada. Farideh que siga. ¿Sabes por qué? Porque eso mismo le decían a los PLDistas y yo lo decía en la mañana. Si los PLDistas hubiesen actuado, hoy tuviésemos un clima diferente. Hoy, ¿cómo es que tú te vas a poner a decirle al presidente de la República, para decirlo bonito, homosexual? Pónchale, sí. Y se lo decían al presidente de la República y se lo decían no de medios de comunicación digital, de medios tradicionales, en la televisión nacional.
En la televisión nacional le decían eso al presidente de la República. Le decían delincuente, le decían corrupto, le decían ladrón y le decían un sinnúmero de improperios al presidente de la República. Y lo único que yo le tengo que cuestionar en ese sentido a los funcionarios anteriores es que no actuaron. Está bien que actúen. Está bien que sometan a la acción de la justicia a todas esas personas que le dañan su imagen personal. Vamos a seguir escuchando el planteamiento. Tenemos a Valentín. Yo estoy de acuerdo con eso, si te dañan tu imagen personal. Y de hecho, cuando yo he estado ahí, en ese espacio, en cualquiera de las versiones y las temporadas, yo he sido más drástico todavía. Yo he dicho que tú tienes dos vidas, que tú tienes una vida que es la vida física y la vida moral, y que si te dañan la moral, aún tú te mueras físicamente, esa sobrevive, ese mal nombre, esa afectación, esa ajación de tu buen nombre y de tu honorabilidad, del punto honor, te sobrevive. Entonces que yo soy del criterio que una vida moral tiene que ser pagada igual que una vida física. O sea, yo soy peor, más drástico. Ahora, el problema es que va a haber una desigualdad, y yo te voy a decir algo. ¿Y qué hacemos con lo que están ahora querellándose por difamación en contra de comunicadores que antes difamaron a todo el mundo? Eso es lo que estoy diciendo, Valentín. Pero escúchame. ¿Y qué hacemos con los que callaron? Eso es lo que estoy preguntando. Porque, por ejemplo, la ministra Faride estaba en el programa de María Cela, y ahí se difamó a mucha gente, con el debido respeto de María Cela. Pero Valentín, no era responsabilidad de la... Escúchame, le salió al frente. Entonces ahora, mira, yo no estoy, vuelvo y te digo, sí. Yo estoy de acuerdo en que si un ciudadano, que tú tienes que hacer la diferencia entre ciudadano y funcionario. Ahora, en esta parte sí, porque se fueron asuntos eminentemente personales. Sí. ¿Entiendes? Y eso produjo un baldón, una afectación, un daño que ni siquiera con retractarse se soluciona. Pero con el sistema que nosotros tenemos de justicia, con el ordenamiento jurídico que tenemos, si los abogados que van a defender a la persona que van a imputar, en el caso específico de la denominada Torita, la hija de nuestra gran amiga Claudia Pérez, sí. Si los abogados son avesados, como apuntó el gran jurista, y voy a reiterarlo, el gran jurista, porque aquí a la gente se le quiere dar los atributos cuando mueren, y yo creo que eso no es debido. Si estamos en contra de la difamación, pero ¿por qué vamos a estar en contra del reconocimiento de los galones que la persona se ha ganado con su desempeño, con su desarrollo, con su formación? El gran jurista Julio Curi ha dicho, con respecto a la ley 53-07, que parece ser la base que pretenden usar los que se han de querellar, esa ley no define la difamación. ¿Y cuál ley define la difamación? La 6.132 y el artículo 367 del Código Penal de la República Dominicana. Entonces, esa ley, si tú la vas a usar, que tiene un catálogo de penas mayores, entonces te vas a encontrar con que posiblemente sea nulo de pleno derecho. Claro, eso es si se invirtieran los papeles y que se querellara fuera la Torita y la querellada fuera una ministra. Exacto. O un ministro. Correcto. De la República Dominicana. Entonces ahí sí los jueces dicen, sí, es verdad, mire, que esto no define y por vía de consecuencia es una ley muerta en términos de aplicabilidad de la condena, porque la conducta no se define. Entonces, eso lo dijo el gran jurista, y por eso Julio hizo apresto tendente a la consecución de mejoras en términos de la aplicabilidad a futuro de esa norma. Valentín. Entonces te vas a ir a la ley 6.132 sobre expresión del pensamiento, sobre la libre expresión del pensamiento, que aunque no dice que tiene que ser a través de un medio digital, no lo dice, pero que dice que cualquier situación que cree
que defina la difamación o la injuria como acto propio de una persona, tiene consecuencias punibles, y ahí habla de penas que creo que son máximas hasta de 6 años. Perdón, de 6 meses, Valentín, Entonces, sí, dímelo. Valentín, y frente a todo esto que está ocurriendo, frente a esa manifestación aviesa de un hecho del cual usted dice tener evidencia, pero esa evidencia no lo hace a usted dueño de que esa evidencia usted tienda la libertad de hacerla pública. ¿No crees tú que se debe regular lo que se dice a través de los medios de comunicación? No, tú tienes razón, porque aún fuera cierto, supongamos que hubiese sido cierto, que no lo es, porque no vayan a pensar. Claro que no lo es, es decir, no lo es. supongamos que sea cierto. Supongamos que sea cierto. Usted no tiene el derecho. De la entera intimidad de las personas. Usted no tiene el derecho. Aún sea cierto que es un asunto de, vuelvo y reitero, un derecho que tiene la persona a interrelacionarse emocionalmente de la manera que quiera. Vale. Entonces usted no tiene derecho, aún ocurra, a propagar eso desde el punto de vista informativo. Y eso es verdad. Aquí eso se ha hecho con extrema irresponsabilidad. Pero eso no es de factura nueva. Eso es para allá voy. Valentín, permíteme preguntarte esto. Porque si bien es cierto, como he dicho, estoy de acuerdo en que se persiga y se somete. Lo único que tengo que cuestionarle a los funcionarios anteriores es que no acometieron acciones de este tipo, porque precisamente le decían las únicas acciones que se acometieron, le decían que estaban haciendo abuso de poder y no recibieron apoyo de los medios de comunicación, y lo que se decía era que se buscaba censurar la libertad de expresión. Eso era lo que se planteaba hace 5 años. No ha cambiado mucho el tiempo, hace 5 años. Ahora bien, yo te pregunto, ¿cómo nos deja a nosotros como sociedad? Que antes aplaudíamos este tipo de acciones, ahora son cuestionables. Personas que antes se quedaban calladas y aplaudían desde los medios de comunicación que se hiciesen este tipo de acusaciones a la ligera y que se inventasen cualquier cosa respecto, inclusive hasta presidentes, porque hay presidentes de la República que le han dicho homosexuales, que se han inmiscuido en sus vidas privadas, como si se supiera lo que hacen en el despacho. Y eso se decía en programas de TV. Pero si tú me permites la interrupción. Sí, por supuesto, era la pregunta. El gobierno del PRM es el resultado de la difamación pública y de la injuria. Ellos ganaron la elección sobre la base de injuriar y difamar a todo el mundo. Y de hecho, muchos de los grandes puestos que exhiben los funcionarios se ganaron con discursos afectadores, con honras dañadas. Y le voy a decir algo, vamos al principio de esta gestión, porque le decía que no es un asunto nuevo. Vamos al principio de esta gestión. El Ministerio Público de la República Dominicana, que van a decir, Valentín siempre cae en el Ministerio Público. No, lo que pasa es que para ejemplarizar, el Ministerio Público filtró informaciones a medios de comunicación que la usaron de forma malsana y dañina, como Acento, entre otros, los que ellos controlan. Pero aquí se dijo que unos investigados tenían una casa para hacer orgías. Eso se dijo, y se le trató de dar preponderancia a unos presuntos plátanos que se encontraron en una caja fuerte, como si eso desde el punto de vista jurídico tuviera valor. Y el país entero, con dinero del erario, se prestó a una difamación colectiva, a una injuria, a una infamia. Entonces, por eso que yo digo que sí, vamos a hacer leyes, vamos a mejorar las leyes que tenemos, vamos a ampliar el espectro, pero que sea un vacation legend, porque ustedes no pueden beneficiarse justamente de la antítesis de lo que ustedes fueron ayer. No sé si usted me entiende. Claro que sí. Esa ley no se le puede aplicar a este gobierno.
No. Usted no puede beneficiarse. Cuando usted aplaudió, visitó, condecoró a que le decía ladrón a los otros, ladrón, delincuente, maldito y esto, usted no puede beneficiarse de eso. Así Yo no es. sé si ustedes están en la línea. No, estamos de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. Entonces, en el caso Faride, de forma específica, sí, tiene el derecho a que se le resarza, tiene el derecho a que se le limpie su nombre, porque ella tenía una conducta en ese aspecto, en esos aspectos, que es incuestionable. Ahora, recuerdo, no tiene que ver con Faride esto, sino en términos generales, una sentencia que se dio aquí, que la dio la magistrada cuando era jueza, Esther Agelán, que creo que fue el caso de Hernani Salazar, Sí. donde se decía que los funcionarios, por su condición de funcionarios, tienen una ánfora de protección más endeble con respecto a las críticas. Oye, esa sentencia se la aplicaron desde el poder a los que hoy están en el poder. Desde el poder le aplicaron esa sentencia, y esa sentencia, bueno, el proceso, pero ese proceso se sancionó de esa manera, eso está público ahí. Ahora bien, siendo así, no se interpretará también como el uso y abuso del poder. Yo, si hubiese tenido la oportunidad de asesorar desde el punto de vista procesal, tomando en cuenta eso, que no es procesal penal, que no tiene que ver con leyes, que tiene que ver con principio de oportunidad, de cuándo es oportuno usted accionar en justicia, cuándo es propicio, cuándo es mejor, como dice Inés Aispun en el periódico Diario Libre, cuándo es mejor callar y que eso no se interprete como que callar es otorgar. Entonces, usted debe saber cuándo pelea, y le voy a decir una cosa, a mí me enseñaron que el que tiene mucho dinero no pelea con el que no tiene nada, porque si gana, dicen que se impuso por el poder económico que tiene, y si pierde, perdió 2 veces, es decir, que nunca gana. Entonces, debemos ver cómo la ciudadanía va a tomar esas acciones, y a veces es mejor evitárselo. Pues yo hubiese exigido una reparación en el sentido de lo que establece la legislación española y la alemana, de que tú a mí rápidamente el contenido primero se quite y venga la debida reparación por parte de la gente. Sí, pero sin exclusión de que eso pueda ser llevado a las esferas de lo judicial. Y Valentín, ¿qué papel o qué consecuencias puede tener el medio utilizado para la difamación? Bueno, el medio que se utiliza para la difamación, según la ley 6.132 sobre presión y difusión del pensamiento, en una errónea aplicación, pero hay que ver la época en el contexto, claro. El contexto histórico en el que se produce esa ley. Eso se dice el ámbito histórico de lo que el legislador quiso legislar. Exacto. Y tiene que tomar en cuenta ese contexto histórico, qué pasaba. ¿Qué tú entiendes de ese contexto histórico de la ley de expresión y difusión del pensamiento? Según esa ley tiene un efecto dominó, porque responsabiliza al medio, o responsabiliza al director del medio, o responsabiliza a los propietarios del medio como copartícipes o permisores de que la conducta típica se haya producido. Lo que para mí es un error, y ya hay sentencias en la República Dominicana que así lo advierten, porque en verdad no hay ninguna razón para que se violente lo que establece la normativa procesal constitucional y la Constitución de la República, en el sentido de que la responsabilidad penal es personal. Y si es personal, la responsabilidad penal, en forma alguna, si es personal la responsabilidad penal, nosotros podemos hacer que exista esa responsabilidad en cascada que establece esta ley. Eso es
inconstitucional. Pero es lo que tenemos hasta ahora. Vamos a ver la visión del juzgador que haya de conocer este proceso. Yo simplemente establezco que es un proceso que no debió ocurrir. No debió ocurrir primero la difamación aparente, porque tampoco podemos nosotros pretendernos jueces. No debió ocurrir la injuria que se le ocasionó a la ministra, pero tampoco debe ocurrir el procesamiento. Ojalá que las partes puedan advenirse, porque yo no creo que nadie salga ganancioso de este proceso judicial. Honestamente, no veo gananciales. Finalmente, Valentín, hoy vimos una entrevista que dio la cantante urbana Toquicha. ¿Tú conoces a Toquicha? Sí. No he oído nunca una canción de ella, pero sí. Entonces, ella es muy sazonada sí, en las redes sociales. Toquicha dice que ella está siendo objeto de discriminación, de que esta sociedad es muy elitista, fue el término, porque ella dice que producto de su movilidad social, económica, ella se ha visto la necesidad de comprar un apartamento, cambiar de entorno, ¿verdad? Y compró un apartamento en una zona de cierto nivel de la ciudad de Santo Domingo. Pero que luego que ella compró el apartamento, los condóminos de ese apartamento no le han permitido, no le han aceptado que ella viva en el apartamento. Argumentando el tema de que ellos interpretan de que ella en algún momento va a estar teniendo un comportamiento desenfrenado, que puede aparecer desnuda en la piscina, de que uso de una serie de elementos. ¿Qué ha sido el comportamiento de ella? Entonces uno se pregunta, ¿esto sería un mensaje para que aquellos cantantes urbanos entiendan que una cosa es el artista y otra cosa es el ciudadano, el contrato social? Bueno, mira, es posible que eso se pueda interpretar, y de ser así, si concurre esa razón por parte de los condóminos, pues ella tiene el derecho a un recurso de amparo tendiente a la consecución de que por su condición no pueda ser denigrada. De hecho, la Constitución de la República, en el artículo 39, establece que todos somos iguales, y esa igualdad habla de igualdad y que no puede haber trato discriminatorio por raza, por credo, por condición humana, por cualquier tipo de las condiciones diferenciatorias que nosotros podamos tener. Sí. Ahora bien, los condominios tienen sus reglas de habitabilidad, y es posible que haya personas que por su conducta, no es por su condición, sino no, por su conducta, no sean admisibles para compartir en ciertos estadios sociales. Porque tú me dirás, donde yo resido, donde tú resides, donde resida cualquiera, tú resides conjuntamente con tus hijos. Correcto. Y hay leyes, por ejemplo, que protegen el pudor. Claro, de los niños. Y si una persona tiene tendencia, por ejemplo, a públicamente, no hablo de Toquicha porque no la conozco, y vi en lo poco que vi en las redes sociales, cuando ella estaba manifestando esto, ella decía que ella no toma. Mira, me sorprendió. Sí, es para que tú veas, es decir, esa entrevista, esas declaraciones que ella da ahí, no son las declaraciones que ella da en otras ocasiones. Ni es la actitud que se le conoce. Ni es la actitud que promueve de cara a su condición de artista. Pero yo recuerdo que esa muchacha dio unas declaraciones que fueron las que le hicieron conocer por, creo que la generalidad de la gente, donde ella hablaba sin desparpajo de ningún tipo, sí, de intimidades y cosas. Sí. Obviamente eso en su momento le trajo popularidad y le trajo like y le trajo dinero. Que es el mecanismo que utilizan. Pero en detrimento y rechazo por parte de un segmento poblacional al cual tú quieres pertenecer.
que esa sea la influencia, o sea, ¿cómo le digo? El ejemplo a seguir de sus vástagos, de los niños. Correcto. Entonces, en mi caso, yo, por ejemplo, veo en ella una muchacha de verdad que me sorprendió estas últimas declaraciones que dio. Creo que ella tiene más en la cabeza de lo que aparentaba al inicio. Sí. Creo que tiene derecho a una reivindicación social, pero eso sin ir en detrimento de los demás derechos asociados, incluido uno que nunca se toma en cuenta, que aquí hablamos y tomamos en cuenta tal cosa y decimos esto, pero este derecho que está instituido en una ley, por lo regular no se toma en cuenta para nada, ni siquiera al momento, por ejemplo, de procesar a una persona y meterlo preso, ni para tampoco buscar que se afecte a esa persona y que se lleve el radio de acción a todo lo que comporta y a todo lo que le es dable y a todo lo que le es atinente, que es el bien superior del menor, niño. Del niño. Sí. Y mete gente preso, por ejemplo, papá y mamá, y los niños, vamos a mandarlo para... Óyeme, que tú tienes que al momento de asumir ese tipo de afectación en la vida de la persona, tomar en cuenta al niño, al menor, pero aquí no se toma en cuenta. Esta es una sociedad de mentira, Dari. Así es. Esta es una sociedad de mentira. Entonces, si tú tienes una piscina pública donde los niños participan y esta persona ha tenido un discurso cambiado hoy, sí, de que no importa cómo tú te bañes, de que no importa el consumo de... En el que nada. Entonces, es legítimo de parte de los padres tener una preocupación. Eso lo va a perseguir por algún tiempo, pero yo entiendo que si ella hace compromiso con los condómines de un comportamiento adecuado, porque ella puede ser en el escenario puede hacer lo que ella entienda, y en su vida profesional también, pero las casas, los condominios tienen unas reglas. Correcto. De conducta, de moral, de comportamiento, de cumplimientos, que usted, si se ajusta, yo creo que no es óbice para que la acepten. Si ella hace el compromiso, deberían aceptarla, pero ya eso es muy personal. Muy de los condóminos de ese lugar. Y me parece que aunque es vejatorio, afectador, aunque le afecte a ella en la posibilidad de un derecho, del ejercicio de un derecho, yo no veo que eso de cierta forma, tendría que revisarlo más, pero no veo que afecte el artículo 39 de la Constitución de la República. Bueno, no lo veo. Valentín, no lo veo. Lamentablemente se nos fue el tiempo, una interesante conversación, una interesante reflexiones en torno a todos estos temas de orden legal y que obviamente tú con esas capacidades orientas de manera pedagógica a este pueblo que está ávido, y nos defiende a nosotros. Ávido de orientación. Gracias, Valentín. Un grato honor. Feliz resto del día. Igual para ti. Para futura demanda. Señores, ustedes gracias por la audiencia. Tenemos que irnos, lo dejamos con la programación de Super Q 100.9 y de UVA FM. La mañana con Dari. La mañana despiértate con Dari.